Bueno, en esta primera cápsula que se denomina ¿cuál es la influencia de la pobreza o desigualdad en educación y aprendizaje? Lo que interesa es hacerse esta pregunta muy general. Es, efectivamente, la educación que se ofrece, se otorga en pobreza es distinta de la educación en otros contextos. Eso es muy importante, es decir, los profesores y profesoras tienen una tarea diferente. Son los niños que nacen, crecen en contextos de pobreza distintos respecto de su vínculo con la educación o no. Y esta pregunta es muy importante porque se vincula al diseño y desarrollo del trabajo que hacen los profesores y las comunidades escolares. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en algunas épocas, en algunos tipos de literatura se ha tendido a creer de que en verdad esta vinculación no existiría y que uno puede hacer recomendaciones generales de cómo mejorar la educación en cualquier tipo de establecimiento escolar. Pero lo que sabemos es que en verdad esas teorías, esa idea tienen debilidades y en verdad la pobreza tiene efectos sobre el desarrollo de los niños y eso desafía de modo distinto al trabajo de los colegios y de los profesores y profesoras. Hay 4 maneras en que uno puede observar esto, las voy a mencionar. Primero, identificar que la pobreza supone una acumulación de una serie de desventajas. Primera idea, y voy a volver sobre ella. Segundo, eso tiene efectos en la motivación de los estudiantes. Tercero, en su desarrollo cognitivo. Y cuarto, en los desafíos organizacionales que tienen los establecimientos escolares. Respecto al primer punto, la pobreza supone, ahora invito a que ustedes revisen, por ejemplo, en Chile tenemos un concepto de pobreza multidimensional, que no solo tiene que ver con pobreza material, en el sentido de alimentación, vivienda, etcétera, sino que también pobreza en el sentido de espacios de recreación, etcétera. Revisen ese concepto de pobreza multidimensional. Para distinguir respecto de la desigualdad se refiere a diferencias de recursos entre grupos sociales. Por lo tanto, primer punto, la pobreza es acumulativa en los distintos grupos sociales. ¿Y qué significa que es acumulativa? Que sus efectos se ven en el tiempo. Y en Chile, si bien hemos disminuido la pobreza desde el año 90 a 89 de un 50%, ahora un 12-13%, sí tenemos fuerte desigualdad entre grupos sociales. Por lo tanto, la acumulación de desventajas, la acumulación de carencias en el tiempo y sus efectos existe y es importante identificarlas entre distintos grupos sociales. Segundo, ¿cómo eso afecta en la motivación? Vivir en pobreza supone que los padres viven con continuo estrés, en algunos casos, y esto que voy a decir no lo tomen en el sentido de patologizar o estigmatizar. Hay mayor proporción de personas con estrés, con desempleo, con enfermedades como por ejemplo alcoholismo, etcétera, etcétera, con violencia intrafamiliar. Hay mayor propensión a eso en estos contextos. Por lo tanto, eso afecta la motivación de los niños, muchas veces con actividades escolares. Por lo tanto, para una comunidad escolar y para unos profesores, motivar a los estudiantes permanentemente es una tarea, yo diría, cotidiana. Por lo tanto, ese contexto que acabo de describir afecta la motivación de los estudiantes, y cuando digo motivación es interés por cuestiones
curriculares, etcétera, etcétera. En tercer lugar, dije desarrollo cognitivo. Lo que sabemos de distintas disciplinas es que el estrés, la alimentación, el hacinamiento, cierto tipo de enfermedades afecta el desarrollo cognitivo de los niños desde muy temprana edad. Y asimismo también la menos exposición a un vocabulario, por ejemplo, afecta lo que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, lo que nosotros llamamos conciencia fonológica. Busquen ese concepto, es la relación entre fonema y grafema. Niños menos expuestos a un desarrollo del lenguaje complejo, luego tienen mayores desafíos en el momento en que tienen que aprender a leer. Entonces todo eso es lo que yo denomino desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en los niveles de conciencia fonológica. Y el desafío de los profesores y profesoras es muy distinto, con niños que tienen un desarrollo cognitivo acumulado de mayor fortaleza que niños que crecen en pobreza y su desarrollo cognitivo ha sido menor. Cuarto, desafíos organizacionales. Los contextos de educación en pobreza lo que hacen es que desafían a los colegios en una serie de temáticas como disciplina, el vínculo con los padres, alimentación, la impredecibilidad en el aula y en el patio, etc. Es decir, las tareas que tiene que hacer un jefe de UTP, que tienen que hacer los inspectores de patio, que tiene que hacer el director, los jefes de departamentos, es muy distinta cuando hay determinada composición de estudiantes que en otra. Entonces, de nuevo ahí hay desafíos organizacionales diferentes. Entonces he nombrado estas cuatro: la desventaja acumulada o la pobreza acumulada, su efecto en la motivación de los estudiantes, efecto en el desarrollo cognitivo y efecto en el desarrollo organizacional de los colegios. No es lo mismo un colegio con estudiantes de alto capital cultural y económico que un colegio en estos otros contextos. ¿Qué hacer? Y con esto estoy cerrando esta cápsula. Bueno, es muy importante el trabajo interdisciplinario con psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales y sobre todo profesores de aula. Ese trabajo interdisciplinario y alto profesionalismo es muy importante en estos contextos para identificar las dificultades que tienen distintos grupos de estudiantes o estudiantes y potenciarlos al máximo desde sus necesidades, demandas cotidianas. Segundo, el financiamiento, y este es un tema de política educativa al que vamos a volver en la segunda cápsula. Se requiere más financiamiento y esto es para que lo exploren. Desde el año 2008, por ejemplo, tenemos un financiamiento diferenciado que se llama Ley CEP. Antes, en Chile, hasta el 2008, cada niño recibía el mismo subsidio en términos monetarios. Es decir, no se distinguía que los niños en pobreza requieren mayores recursos. Desde el 2008 eso cambió, se llama Ley CEP. Y eso es importante porque se requiere una estrategia diferenciada. Entonces dije, trabajo interdisciplinario, alto profesionalismo, mayor financiamiento y estrategia pedagógica diferenciada.